en cuidarse las espaldas. El día de hoy es un verdadero honor tener aquí en este estudio a Elinor Comley. Ella es corresponsal de Reuters. Elinor, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Oye, te agradezco muchísimo que hayas venido aquí al estudio con nosotros para platicar de este reportaje. Contratistas despluman Pemex ante indiferencia de México. Y en la línea telefónica desde Nueva York nos escucha y tenemos el gusto de saludar a Maika Rosenberg, que ella es reportera de Reuters allá en Nueva York. Maika, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias. Estoy bien aquí con la nieve. Bueno, mucho frío, por cierto, en las nevadas y todo cerrado, ¿no? Sí. Buen fuerte abrazo. Bueno, pues me gustaría mucho comenzar contigo, Elinor. Primero, ¿cómo surge la idea o, bueno, la primera pista para realizar este reportaje que tengo entendido les llevó un muy buen tiempo de investigación, sí, recabar testimonios, documentos, etcétera? Cuéntanos. Sí, pues de hecho nos llevó casi un año. Ajá. Y empezamos con el base de datos que tiene el IFAI. Es un base de datos de contratos que celebran todas las entidades del gobierno. Analizamos el base de datos entero y vimos que obviamente los contratos que tiene Pemex son una gran parte de todo el base de datos. Empezamos a ver qué podríamos hacer con toda esa información tan interesante, tan valiosa. Y empezamos también a hablar con investigadores, gente que conoce muy bien cómo funciona Pemex y los problemas que tiene. Después de esas entrevistas y pláticas con gente, nos dimos cuenta de que era posible que había un problema de control, de fallas en el sistema de control y del sistema de auditoría. Luego fuimos a hablar con la Auditoría Superior de la Federación y ellos también tienen un base de datos muy importante, que es el base de datos de todas las auditorías que hacen. Y ahí vimos que también un trabajo que hacen ellos es coleccionar las respuestas que se les dan a las entidades después de la auditoría. Y un colega nuestro en Nueva York, quien es especializado en investigaciones a base de datos, pues con él hicimos una investigación combinando como los dos bases de datos para ver cuáles eran las respuestas a todos los contratos que nosotros habíamos identificado como señalados con problemas. Y lo que encontramos es que hay una falla enorme en el sistema y que muchísimas veces, de hecho 265 de 268... 265 de 268, o sea, todas. Sí, Pemex recibe las alertas de la Auditoría Superior de la Federación de problemas y o contesta explicando que no hay problema, que no pasa nada, que no pasó nada, o no contesta. Vamos a pensar en este ejemplo que poníamos al inicio de tu reportaje. Sí. Bueno, de su reportaje, el de Maika, que nos está escuchando, y el de Elinor. Maika, cuando quieras intervenir también, por favor, siéntete libre, sin ningún problema, entramos al aire. A ver, gracias. Me llama la atención este contrato, mover una plataforma de Emiratos Árabes al Golfo de México, en donde uno revisa el contrato y bueno, pues no tenía las condiciones técnicas el contrato para mover una plataforma, pero deja tú eso. La plataforma estaba ya en el Golfo de México. Me pregunto si esto sucediera, bueno, aún así en Exxon, en Enron, inclusive, no sé, en Shell, en algunas de las empresas norteamericanas. Y creo que no podría ser porque estamos hablando de una pérdida económica. Pero en este contrato en particular, ¿qué fue lo que dijo Pemex? ¿Cuándo se enteró Pemex que estaba perdiendo $9 millones y no hizo nada? Sí, según yo recuerdo, decidieron archivar el asunto y eso es lo que encontramos, se hicieron con una gran mayoría de los casos. Decidieron archivar el asunto por falta de pruebas. Aunque una persona de la calle leyendo la auditoría se le suena como un... Sí, ni siquiera alguien especialista. O sea, alguien dice, oye, es que
Aquí estaba, o sea, la plataforma estaba en el Golfo de México. ¿Cómo le vas a traer de Emiratos Árabes? ¿Quién se robó $9 millones? Es lo que cualquiera pensaría. Maika, tú estás en Nueva York en estos momentos y bueno, ustedes dos son periodistas expertas, cubren distintos temas, han estado relacionadas también a los temas financieros. Te preguntaría, Maika, en empresas privadas, ya no diría ni siquiera gubernamentales, en empresas privadas, ¿esto pudiera llegarse a dar en algún momento? ¿Tienen mejores controles las empresas privadas norteamericanas que los que tiene Pemex? ¿O más bien es que los controles de las empresas norteamericanas pues sí les hacen caso y acá nada más como que apagan la alarma, como si fuera el celular y lo pones en modo de silencio? No quiero escuchar, no me molesten. ¿Qué opinas, Maika? Pues yo creo que justo eso es el problema complicado con Pemex, porque es como una empresa que debe ganar dinero también como una empresa privada, pero es una entidad del gobierno y también como está responsabilizado por el gobierno también. Entonces yo creo que sí, esos problemas sí pasan en empresas privadas, pero no al mismo nivel, justo por la razón que dijo, que es una pérdida de dinero. Y en muchas de las razones que opera Pemex son cosas que no necesariamente están como a base de una ganancia en monetaria. Sí, también es un fuente de empleo, es un fuente de dinero para el gobierno. Entonces, y también es como un ente político, sumamente político. Entonces yo creo que también eso complica cómo funciona en sí. Ya, vamos a tuitear en estos momentos en @LuisCárdenasMX el reportaje, si nos permiten, por supuesto, está en la página de Reuters. Y mire, una vez que lo tuitemos, cheque usted ahí en el reportaje, hay una infografía. A mí me llama la atención la infografía porque, a ver, aquí alguien se está haciendo guaje. Es decir, se están haciendo tontos, porque fuera acá me gustaría, yo creo que ustedes sí lo conocen muy bien, esta frase, ¿no? Elinor Maika, allá en Estados Unidos, saben lo que es hacerse guaje, ¿no? Se están haciendo tontos. ¿Y por qué le digo que alguien se está haciendo tontos? Porque aquí, de acuerdo a la infografía que tienen, me dice la supervisión en Pemex. ¿Cómo se supervisa Pemex? Nos dice aquí la infografía. La Secretaría de la Función Pública supervisa las agencias gubernamentales y a los empleados federales, reporta a la Cámara de Diputados del Congreso, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública a un subsecretario nombrado por el presidente, y la autoridad solamente puede emitir recomendaciones, y la Secretaría de la Función Pública puede sancionar a los empleados y a los contratistas del gobierno. Y ni la Secretaría de la Función Pública ni la Auditoría Superior de la Federación han hecho absolutamente nada. No nada más en el caso de este contrato de $9 millones, que es bastante escandaloso, sino en ninguno de los otros 260 que reportaron problemas. Cuéntame al respecto, Elinor. Pues, ¿dónde empezar con la Secretaría de la Función Pública? Obviamente es un ministro que se encuentra en una posición difícil porque ni siquiera es secretario. Pues sí, ya no es. Pero honestamente me asombraba mucho las respuestas, porque nosotros estábamos siempre en comunicación con Pemex, con la Función Pública, con el gobierno, con todos. Así que llevo muchos meses con conocimiento de nuestro reportaje. Pero en la Función Pública tardaban 9 meses en contestar unas preguntas. 9 meses. Sí. ¿Y cuando te contestaron, qué te contestaron? Nos contestaron y luego nos contestaron de una forma muy jurídica, con idioma muy difícil muy legaloide. Sí, y cuando tenemos preguntas sobre las respuestas, tampoco eran muy claros. Y eso es algo muy lamentable, porque supone que la Secretaría de la Función Pública, o bueno, lo que queda de ella, debería de ser la más transparente. Sí. Es la que está encargada de buscar y de castigar en dado caso actos de corrupción en las dependencias gubernamentales. Sí, lo que destaca para mí es que en este momento, considerando todo lo que está pasando aquí en México, realmente no hay un órgano de control que está
que está tomando esa responsabilidad, ¿no? No hay un órgano que castiga. No hay. Pero déjenme, porque creo que esto también es importante. Sí saben, es decir, o sea, Pemex sí sabe que le están robando 9 millones o 3 millones. O sea, sí sabe que hay contratos que están mal. O sea, no podemos decir es que no se enteraron. O sea, sí lo saben por los órganos que tienen. Y yo creo que es importante también un punto que muchas veces Pemex dice, por ejemplo, de las recomendaciones de la auditoría que pasa a la Secretaría, que no son tan serios, que no tienen como todos los requisitos técnicos para realmente terminar en una sanción. Pero en nuestro análisis solo buscamos a las recomendaciones más serias, los que donde Pemex dice que donde la auditoría, dice que tiene que sancionar un empleado o que tiene que referir el caso a la Procuraduría General de la Federación o que necesita regresar dinero. Y entonces descartamos de nuestro análisis todas las recomendaciones que no son tan importantes son como las dice observaciones. Pemex. Sí, las que son incidentales, ¿no? Que pero tienen las otras que son fuertes. A mí me gustaría preguntarles mucho porque, citan varios casos en el reportaje. A mí el que más se me queda es de la plataforma que digo, no puede ser. O sea, de verdad, no puede ser. Pero de los que citaron, de los que buscaron, ¿cuáles son los casos pues más emblemáticos? En donde, de hecho, lo señalan así y con toda precisión, en donde pues hay, francamente, un fraude descarado. Ajá. ¿De qué otros recuerdas, Eleanor, por ejemplo? Pues a mí me tocó reportar el caso de Unigel, que es una empresa que tiene un contrato desde 2007 con Pemex. Y en todos los años los investigadores internos o del órgano interno de control han dicho que hay problemas con ese contrato, que Pemex está perdiendo dinero como resultado de una fórmula de precios que está escrito en el contrato. Y al año pasado, en 2012, la Auditoría Superior de la Federación también dijo hay problemas muy graves con ese contrato y también emitieron esas recomendaciones. Nosotros nos pusimos a investigar un poco el caso y encontramos que hasta una persona, el titular del órgano interno de control en Pemex, se había involucrado para recomendar que sus colegas en el órgano interno de control en Pemex Petroquímica, a quienes les tocaban hacer la investigación, ya no recuerdo exactamente cómo lo ponía, pero la idea era que quería disuadirla de la investigación. Ya no investigues porque aquí todos nos estamos llevando algo. Y lo que mencionaba Maika antes es cierto que una vez que llega una recomendación a acción sancionatoria, es una cosa grave que el órgano interno de control sí tiene que contestar y investigar. Y no es algo que llega a ese punto porque la Auditoría Superior de la Federación ya ha dado mucho tiempo a Pemex por contestar o por aclarar. Y en ese año de tiempo no lo han aclarado. Y por eso llega a ser una recomendación a acción. Pues, Maika, déjame hacerte una pregunta allá en Nueva York, donde nos estás escuchando. Después de lo que viene con esta reforma energética, después de la apertura, porque habrá más apertura en torno a los servicios para las empresas privadas, y viendo cómo las empresas privadas, ahorita están haciendo pues un agosto con Pemex porque están dándole contratos y están, como lo dice su reportaje, desplumando. ¿Qué futuro le ves a la paraestatal, Maika? Pues yo hablé con muchos como empresarios del sector energético aquí, también abogados que están viendo como sus programas de internas para no caer en sus empresas en fraudes si entran en el negocio de petróleo en México. Y lo que todos están preocupados por las contratistas donde
no hay un buen sistema de control de cuáles contratistas como son buenos como para ejercer contratos juntos, porque en parte de la reforma energética todavía necesita tener un parte donde participa Pemex y también con empresas locales mexicanas, y entonces tienen muchas preocupaciones sobre como el caso de oceanografía. Claro. Hay una empresa que estaba señalado por años con recomendaciones muy serias a través de la auditoría, y Pemex siguió haciendo negocios con ellos hasta que como Citibank estaba involucrada hasta que estalló en problema grande.